Ariel, vamos a abordar en este momento un tema de salud. Yo no sé si tú estás familiarizado con el síndrome post-COVID. Pues para nada, a mí me ha dado COVID como 10 veces, pero yo no sé. ¿Qué? ¿Cómo va a No, ser, Ariel? pero me dio la primera cubriendo elecciones en el 2019 y después de ahí pues me ha dado como 4 o 5 veces A más mí no me ha detectado, o sea, con dado, prueba. a mí no me ha dado. No, gracias a Dios. Yo soy de la que se le Gracias a escapó el Dios. COVID. Pero existe, Ariel, entonces, si ya tú has tenido COVID y a los amigos que nos escuchan, existe el síndrome post-COVID. Es una condición persistente causada por el virus y se caracteriza por una variedad de problemas de salud, como por ejemplo fatiga, mareos y afecciones cardíacas. Importante resaltar esto porque creo que a veces se confunde el tema de la vacuna con las cosas cardíacas, cuando en realidad es el síndrome post-COVID. Pero esos detalles nos lo va a dar la profesional que nos acompaña, porque estos síntomas pudieran aparecer al menos 4 semanas después de usted haber padecido la enfermedad. Y ya usted sabe que si le dio varias veces, entonces pues puede ser reincidente. Ahí hay un asunto, claro. Ahí hay un asunto. Vamos a recibir a la doctora Yamile Sandoval Sánchez, gerente médica de la unidad de vacunas de Asofarma. Bienvenida, doctora, es un placer recibirla en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito más qué significa esto del síndrome post-COVID prolongado y quiénes pudieran padecerlo. Mira, el síndrome, primero que hay múltiples nombres, ¿no? Tenemos síndrome post-COVID-19, COVID prolongado, es decir, hay una variedad de terminologías, pero lo más importante es que la condición post-COVID o el síndrome post-COVID o el COVID prolongado es una serie es un diagnóstico de exclusión, eso es lo primero, ¿sí? Es una serie de signos y síntomas, y la combinación de signos y síntomas es lo que llamamos síndrome, que ocurren en individuos que tienen un historial de probable COVID confirmado, ¿sí? Confirmado, que tuvieron infección por COVID y que han pasado usualmente más o menos 3 meses desde que empezaron a desarrollar esos síntomas y desde que ya no tienen, y al menos 2 meses desde que no tienen un diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces, primero, debió haber tenido la persona COVID, o sea, un diagnóstico de exclusión, tuvo COVID confirmado, han pasado al menos 3 meses desde que empezaron todos los síntomas, desde que se enfermó, y unos 2 meses desde que yo estoy estudiando a ese paciente y digo, mira, le he hecho todos los exámenes y todavía yo no llego a un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en esos pacientes? En estos pacientes usualmente los síntomas más comunes son fatiga, ese cansancio. Probablemente ustedes han conocido personas que les ha dado COVID y dicen, tengo un cansancio que no me lo quita nada, tengo lagunas mentales, tengo dificultad para respirar, me cuesta concentrarme. Y esto, usualmente, las personas lo que nos comentan es que tienen afecta su capacidad para desarrollar actividades diarias. Eso también es importante, ¿no? Que afecte el funcionamiento diario. Entonces, esto tienes un porcentaje de la población que puede resolver muy rápido, así como llegó, digamos que así mismo se fue. Pero ¿Qué tiempo podría durar, doctora? O sea, ¿qué tiempo podría permanecer este síndrome post-COVID? Mira, esa es una excelente pregunta, porque de hecho hay una publicación muy reciente en donde se ha descrito que los pacientes que tienen una condición posterior a COVID-19, anoten esto, 4% tenían una condición preexistente, alguna comorbilidad, y más adelante hablamos de esto, pero al menos 91% mejoraron lentamente durante un curso de 2 años, es decir, y solamente el 5% mejoró rápidamente. Eso quiere decir que una persona que tiene síndrome COVID prolongado puede dejar de tener síntomas tan rápido como en cuestión de semanas o tan lento como hasta 2 años después. Pero esto es mental, o sea, la mente es que esto le está desarrollando.
No, no es un tema mental. De hecho, me gusta mucho tu pregunta porque hay data publicada también. Hay un estudio recientemente publicado, bueno, en abril del 2022 en la revista Nature, donde se evaluó la severidad del COVID prolongado para entender los posibles mecanismos, ¿no? de que se diera esta enfermedad o esta condición, más o menos, este síndrome. Y hay múltiples mecanismos desde el punto de vista inmunológico, que hay una disregulación, es decir, el sistema inmune simplemente deja de o sea, quedó, yo lo digo como en el boxeo, no sé si o sea, le dieron un knockout y el sistema inmune quedó en el suelo y ahí está, acá en Panamá decimos turulato, tratando de recuperarse del knockout que le dieron, está ahí tirado en el suelo. La otra es un mecanismo autoinmune, ¿ok? Y el otro es que hay una presencia viral subclínica, o sea, que yo no voy a poder detectar probablemente tan fácilmente, o sea, o a niveles que cause enfermedad aguda, esta que se propaga, por ejemplo, a la comunidad, pero que está persistentemente ahí el virus, causando alteraciones a nivel del sistema inmune. Entonces, los mecanismos para el desarrollo de COVID prolongado siguen siendo estudiados, como ya les mencionaba, y de ahí la importancia de abordar estrategias de prevención de la enfermedad por COVID, porque el problema actual que nosotros tenemos no es morirnos de COVID. Ese no es el mayor problema. Ya no. El problema es, claro, el problema ahora en esta fase post-pandémica es que seamos parte de ese porcentaje de la población, que puede oscilar entre hay datos que hablan de un 50% de la población que le dio COVID prolongado. Hay datos también de la Organización Mundial de la Salud que te mencionan que de un día es un 20%. Otro, hay un estudio reciente hecho por el doctor Alfonso Rodríguez, publicado en la revista de Travel Medicines and Infectious Disease, donde participaron médicos de la región, donde analizan una revisión sistemática que te dice de un 43, un 80% de los pacientes que desarrollaron infección aguda por COVID pueden desarrollar COVID prolongado, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar, en la medida de lo posible, evitar enfermarnos y evitar desarrollar enfermedad grave, ¿sí? Que es la que está más relacionada a que yo eventualmente tenga COVID prolongado. El tema de las afecciones cardíacas, muchas personas acusan a las vacunas de ser las causantes de afecciones cardíacas. Le escucho, o sea, usted es la experta. Mi opinión, doctora, como he sido colaboradora durante muchos años de la Sociedad de Cardiología de República Dominicana, de grupos de médicos cardiólogos con el tema de la prevención a las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Yo estoy consciente de que las enfermedades cardiovasculares han existido y existirán por nuestro estilo de vida y que son la mayor causa de muerte en el mundo por encima del cáncer. Sí. Pero de repente llega el COVID, llegan las vacunas y hay gente que dice, hay gente muriéndose del corazón, esas son las vacunas. ¿Cuál es la opinión suya como profesional? Sí, mira, es una excelente pregunta y yo creo que más allá de lo que yo pueda opinar como, ¿sabes? Como profesional, incluso digamos que hablando desde la perspectiva de vacunación, quiero destacar dos conceptos importantes. Datos publicados por el CDC, haciendo una revisión de las bases de datos que ellos tienen de las personas que han recibido vacunas contra COVID, ¿no? Y los síntomas, o más bien los efectos secundarios que se ha visto relacionados a la vacunación, reportan lo siguiente, aquí lo tengo frente a mí: el riesgo de complicaciones cardíacas es mayor después de la infección por COVID que luego de la vacunación con vacunas, valga la redundancia, de mRNA mensajero en hombres y mujeres en todas las edades. Y te voy a dar datos, cifras, datos, ¿no? En hombres, en teenagers entre los 2 y 17 años,
el riesgo de complicaciones cardíacas después de una infección por COVID versus vacunación es de 2 a 6 veces más alto. Es decir, una persona no vacunada tiene, entre un varón, ojo, entre los 12 y los 17 años, no vacunado, tiene 2 a 6 veces más riesgo de tener una complicación cardíaca tipo miocarditis, por ejemplo, que una persona que recibió la vacuna, ¿sí? Lo mismo aplica, por ejemplo, para hombres jóvenes entre los 18 y los 29 años. El riesgo aumenta de 7 a 8 veces de tener una complicación cardíaca en pacientes no vacunados versus personas vacunadas. Y si nos vamos, y este datito me encanta porque aquí lo estoy abriendo, fue compartido recientemente en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en febrero de este año. Uno de los abordajes para la prevención y el tratamiento de las complicaciones de enfermedades cardiovasculares presentadas y discutidas en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología fue la vacunación contra COVID. Te estoy hablando de la parte de arriba de las estrategias de prevención adicional al tratamiento rápido, diagnóstico rápido, y pone aquí la prevención del COVID con la utilización, con la vacunación, más mascarillas, el tema de la ventilación sigue siendo muy importante, ¿no? El tema de los espacios cerrados, manejar factores de riesgo cardíaco y otras vacunaciones como la influenza y neumococo, sumado a un rápido tratamiento para el COVID con antivirales, anticuerpos monoclonales, otras terapias, y un diagnóstico rápido puede ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas. Entonces, estos son, ya te digo, más allá de interpretaciones mías como profesional, son datos también publicados por sociedades importantes y el análisis de la data publicada y recolectada después de millones de dosis aplicadas, ¿no? Entonces yo creo que es bastante importante tener claro que como todo biológico, es decir, si yo tomo, yo no sé las personas que toman anticonceptivos, que toman sildenafil, por ejemplo, por mencionar algunos medicamentos que sabemos que han tenido en algún momento alertas, ¿sí? En términos de seguridad, algunos antihipertensivos y demás, todos vienen con un papelito de efectos adversos, ¿cierto? De potenciales cositas que tenemos que prestar atención, interacciones, efectos secundarios, efectos deseados, no deseados. Sí, porque vimos un actor estadounidense, Jamie Foxx, creo que fue, que supuestamente por estas vacunas del COVID, pues duró un tiempo aquí en coma y ahora fue que recién salió de ese coma. O sea que podría ser que esa vacuna con interacción de otras comorbilidades que tú tienes sí hagan algún tipo de efecto. Lo que acabas de decir es fundamental y me encanta, porque dijiste una palabra que es clave: comorbilidades, ¿ok? Si una persona tiene enfermedades crónicas o pertenece a ciertos grupos de riesgo, por ejemplo, aquellos que están arriba de los 50 años, pacientes diabéticos con hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas como por ejemplo el EPOC, ¿sí? Enfermedad cardíaca, enfermedad por anemia falciforme, enfermedad hepática, demencia, obesidad, tuberculosis, tienen un mayor riesgo de tener COVID grave. Y te estoy hablando que las tasas de mortalidad en poblaciones específicas aumentan considerablemente. Por ejemplo, una persona arriba de los 50 o arriba de los 50, entre los 50 y los 64 años, tiene 25 veces más riesgo de morir por COVID solamente por su edad. Y si a eso le sumas que tiene una enfermedad subyacente, una enfermedad crónica, nosotros estamos hablando que puede aumentar el riesgo de muerte 8, 12 veces dependiendo de la enfermedad. Algo muy parecido a lo que sucede con influenza.